Nuevas skins, nuevos mundos, nuevos niveles, nueva historia y mucho más veremos en Rayman Legends Retold. Un remake que ha generado demasiadas expectativas y hype en la comunidad de Rayman, pero también ha generado dudas y disgustos en la misma. Rayman Legends Retold no solo se trata de un simple remake, sino de un juego que puede cambiar todo el lore de la saga Rayman, y hoy te mostraré todo lo nuevo que vendrá en este remake y el futuro de la saga Rayman. Rayman Legends Retold viene de la mano de Ubisoft Montpellier y Ubisoft Milán. Estos dos estudios de Ubisoft nos han traído los mejores juegos de la saga Rayman, y Rayman Legends Retold parece ser la nueva joya que nos darán. Pues si bien vamos a contar con los mundos y niveles que ya conocemos de Rayman Legends, y al tratarse de un remake tendremos muchas cosas nuevas, y es de lo que quiero hablar, así que vamos a empezar por lo más obvio que se ve. El estilo artístico de este juego es brutal, al tal grado que cambia muchas cosas de Rayman Legends con tan solo este apartado, en especial el diseño de personajes. Rayman se sigue viendo igual de hermoso, ya sea en 3D o en 2D. Lo más interesante es que su diseño artístico es una combinación de Rayman 3 y ese modelo 3D que se utilizó en el tráiler de la E3 de 2013. Eso sí, a muchos fans no les pareció que Rayman tenga los ojos separados, en lugar de juntos como los tenía en diseños anteriores. Personalmente para mí se sigue viendo igual de bien. Y en el juego, tanto en las cinemáticas, no se nota casi nada el cambio. Globox y los diminutos se parecen más a los modelos que utilizaron para el juego de mesa. Y lo mismo pasa con Murphy, se parece bastante a su modelo del juego de mesa. Bárbara es una de las más cambiadas, aunque sí se llega a parecer a su modelo que se utilizó en el tráiler de la E3 de 2013. Pero el más interesante de todos es Polocus. Ya no es ese diseño gordito de Rayman Legends, sino que ahora es una combinación de Origins con un estilo hippie. La verdad no sé cómo describirlo, pero se ve bastante genial. Los enemigos, sobre todo los sapos, parecen utilizar el mismo modelo que se usó en el tráiler de la E3, pero de ahí en fuera los demás tienen un gran diseño y se ven bastante genial, sobre todo los dragones, que ahora toman un rol bastante importante, pero luego tocaremos ese tema. También tenemos un rediseño que posiblemente sea uno de los más polémicos de este juego, y se trata de Betilla. Si bien en el juego vemos que parece ser una especie de pájaro, en un arte del juego se le ve en forma humana bastante realista y desentona bastante con ese tono cartoon que tienen los demás personajes. Lo más seguro es que Betilla esté cambiando de forma, ya sea animal, hada o lo que sea, durante la aventura, pero esto son puras especulaciones, ya lo veremos cuando el juego salga. Me resulta curioso ver que ciertos personajes como que tienen un estilo en específico. Por ejemplo, los diminutos y el diminuto malvado parecen estar hechos como de plastilina o arcilla tipo stop motion. Los dragones se ven súper rocosos y escamosos. E incluso Polocus parece ser como de estambre, con ese peinado tan extravagante que tiene. Me parece algo bastante genial, ya que no solo son diseños que los hacen más realistas y ya, sino que se dan su tiempo de darles esencia a los personajes. Otra cosa que me gustaría destacar sobre el estilo artístico de este juego son los entornos. Los fondos se sienten súper vivos. Si bien en Rayman Legends también tenemos esos fondos vivos y bastante llamativos, en Rayman Legends Retold ya no solo se sienten vivos, sino que de plano te sumergen en todo el mundo mágico de Rayman. Incluso en algunos gameplays que han salido por ahí, se puede ver cómo la cámara toma ciertos ángulos que hacen ver al gameplay mucho más cinemático y sobre todo legendario. Pero claro, el estilo visual no es lo único nuevo que agrega este remake. El nuevo contenido es una de las cosas más interesantes sobre este nuevo remake. Lo que más ha llamado la atención son las nuevas skins. Si preordenas el juego, te darán un pack inspirado en Rayman 3. Tendremos un skin de Rayman con su estilo Heavy Metal Fist, y a Globox con un skin de Hoplum que se ve increíble. Realmente cocinaron, creo que es la mejor skin que tenemos. Si te compras la versión deluxe, te darán un pack retro inspirado en Rayman 1. Rayman tendrá un skin con el estilo de Rayman 1, Bárbara tendrá un estilo de Betilla, Globox tiene un skin del cazador y el diminuto tendrá un estilo de Electun. Pero no solo eso, ya que están rondando por ahí unas imágenes donde se ve una enorme cantidad de skins para los personajes, e incluso hay skins que no estaban en Rayman Legends sino en juegos móviles como Rayman Adventure o Mini. Algo bastante increíble es que no importa si preordenas el juego o si compras la versión deluxe o el juego base, todas incluyen Rayman Origins Enchanted, una nueva versión de Rayman Origins pero mejorada y con nuevo contenido que sin duda da para hacer su propio video.
Pero el nuevo contenido más impresionante de todos es la posibilidad de poder montar dragones. Tendremos niveles especiales y musicales con los dragones, en donde los diminutos se lanzarán directamente al dragón y si chocamos o nos golpean, los diminutos se caerán, agregándole un toque de dificultad bastante interesante. Lo más seguro es que estas secciones con dragones serán una especie de transición entre mundos o locaciones, tal y como lo hacían los niveles de mosquito en Rayman Origins, que por cierto se inspiraron bastante en estos niveles, así como las secciones de cohete de Rayman 2 y también la transición entre mundos de Rayman 3. Y si de mundos hablamos, Rayman Legends Retold no solo contará con los niveles que ya conocemos de Legends, sino que por fin nos darán Land of Living Dead, un mundo que en Rayman Legends solo se quedó como un nivel musical, mientras que en Retold será un mundo completo con sus secretos y niveles, y lo más seguro es que se trate del nivel final, ya que en el tráiler podemos ver que el nuevo villano misterioso se encuentra principalmente aquí. También se nos dará 4 niveles musicales completamente nuevos y en uno de ellos utilizaremos a los dragones, por lo cual será algo bastante interesante de ver. También contaremos con la cueva de las pruebas, donde nos darán desafíos y niveles bastante difíciles, y también tendremos el regreso de Kung Fu Food, solo que mucho más ambicioso que su versión de Legends, pues tendremos nuevos controles, reglas personalizables y un modo multijugador muy interesante. Pero si hablamos de regreso tendremos que hablar de la música, pues Christopher Herald no solo regresa una vez más a componer música de Legends, sino que también regresa Kirchhoff, regresa a la saga Rayman, pues después de componer música de un Rayman 4 que nunca salió, esta vez su música sí será utilizada en un juego de Rayman. Qué alegría tener este dúo tan brutal. Esta vez no accederemos a los mundos a través de pinturas, sino que todo estará conectado a través del árbol de la tranquilidad, que anteriormente lo conocíamos como el árbol de los ronquidos. Evidentemente tendremos mucho más contenido nuevo sobre este remake, pero algo en lo que me gustaría profundizar es sobre la... Este es el punto más importante de Rayman Legends Retold para mí, ya que después de Rayman 3 por fin los personajes tienen interacciones entre sí, con cinemáticas y diálogos. Incluso es probable que por fin nos cuenten cómo nuestros héroes conocieron a Bárbara. Y no solo eso, ya que contamos con un nuevo enemigo, y el simple hecho de que hagan esto significa que Rayman Legends Retold va a descanonizar Rayman Legends. El productor del remake, Loic Gonun, ha dicho que Legends Retold servirá como un nuevo punto de inicio para la saga Rayman. Esto nos dice bastante, ya que si en dado caso de que hagan Rayman 4, es posible que este Rayman 4 ya no parta desde Rayman 3, sino desde Rayman Legends Retold. Esto puede ser posible, ya que gracias al nuevo World Map vemos que junta todas las locaciones de los juegos, pues podemos ver el Dream Forest de Rayman 1, la cueva de las pesadillas de Rayman 2, las montañas heladas de Rayman 3 y mucho más. Por fin tenemos un orden en las locaciones del juego. Incluso los mundos de Rayman Legends ahora tienen una locación con nombre, no como en Legends que solo eran pinturas con nombres. Ahora en Rayman Legends Retold, las pinturas de Rayman Legends ahora forman parte del mundo de Rayman. Pero lo más interesante de este World Map es que al parecer los Rabbids tienen su propio sitio, en el que se dice que cayeron ahí desde el espacio exterior. Posiblemente tendremos un nuevo lore para los Rabbids. Este nuevo mapa no solo es arte del juego, sino que también estará presente dentro del juego, lo que me da a pensar que de seguro visitaremos locaciones clásicas, ya sea a través de los dragones o de minijuegos y niveles especiales, ya que en el tráiler vemos un nivel de Groomland, un mundo de Rayman Origins. Nuestros héroes también contarán con un nuevo poder, el cual será Power of Light, o sea, el poder de la luz. Aún no sabemos qué exactamente es, y lo más seguro es que sea una habilidad bastante importante dentro de la historia. Otra cosa interesante es que Polocus y Betilla, en forma de ave, estarán muy presentes en la aventura, más que en Rayman Origins y Rayman 2, por lo cual estamos ante una historia muy importante que cambiará el lore de Rayman por completo. Esto se nota más por el misterioso villano que vamos a tener, pues a pesar de que también esté presente el diminuto malvado, se nota que la verdadera amenaza es este nuevo enemigo, que curiosamente también es un enano que cubre su cara. Para mí que se trata de un Rabbid mago. Ya hablando en serio, la historia de este juego va a ser demasiado clave para el futuro de la saga, pero aún a pesar de todo esto, el nuevo contenido, el nuevo arte, la nueva historia, hay algo que sigue incomodando a la comunidad. ¿Por qué Rayman Legends?
¿por qué un remake de Legends y no uno de Rayman 1, Rayman 2 o de Rayman 3? Es algo que muchos fans se han estado preguntando y es una de las principales críticas hacia este remake, ya que algunos piensan que es innecesario. Para esto hay una respuesta bastante interesante sobre por qué no hicieron un remake de Rayman 1. Loic Gonum, productor del remake, dice que rehacer Rayman 1 es prácticamente una misión imposible y que en apartados como el gameplay no sería un juego interesante. Entonces, si Rayman 1 Remake es imposible, ¿por qué Rayman 2 o Rayman 3 sí están bajo una posibilidad según Gonum? Entonces, ¿por qué no empezar por un remake de Rayman 2, por ejemplo? Bueno, la razón de esto es porque Legends es un juego más completo en cierto modo, porque contiene todo lo de Rayman. Personajes como Globox, los Diminutos, Murphy y Bárbara conforman un elenco que ninguna otra entrega puede igualar, y eso fue un factor decisivo para la compañía. Miren, la idea de un remake de Rayman 1 ya ha estado en el aire. Recordemos que eso iba a ser Rayman Origins, un reinicio de la saga, aunque yo considero que no es necesario un reinicio de la saga o algo así por el estilo. Aparte, si hacen un remake de Rayman 1, es ir un paso hacia atrás en la jugabilidad. Con esos controles lentos de Rayman 1 a comparación de Legends, tendrían que cambiar todo lo de Rayman 1 para hacerlo llamativo a nivel de gameplay, tal y como lo hizo Origins. Lo mejor que pueden hacer es simplemente explicar los huecos argumentales que hay en los diversos juegos. Para mí, la verdadera razón de hacer un remake de Legends es porque todo mundo conoce Rayman Legends. No por nada es el juego más explotado artísticamente de Rayman. Aparte de que Legends no es un juego completo, ya lo expliqué en mi video. Por lo cual, si quieren integrar nuevas cosas, Legends es perfecto, porque no tiene una historia clara y tiene muchas ideas desechadas. Aparte, la jugabilidad de Legends es la más perfecta de toda la saga. Combina demasiado bien la exploración, el plataformeo y las habilidades de Rayman. Legends es un producto confiable en ventas por su increíble gameplay y ser el juego más accesible de toda la saga. Con un remake de uno de los juegos de Rayman más queridos y más jugados, pueden volver a poner a Rayman en el ojo público y generar ventas estables para juegos más ambiciosos de la saga como Rayman 4, que ya se confirmó que Rayman 4 dependerá de las ventas de Rayman Legends Retold. Y la verdad, les está funcionando bastante la jugada. He visto bastante hype por este nuevo remake, aunque no culpo a esas personas que están un poco disgustadas con este remake, ya que es obvio que otros juegos de la saga se merecen más un remake antes que Legends. Pero no se preocupen, ya que se ve que vamos a tener Rayman para rato, porque Ubisoft creó un equipo de desarrollo únicamente para la saga Rayman, algo así como el Sonic Team pero de Rayman. Eso nos dice la atención que le está poniendo Ubisoft a Rayman. Rayman Legends Retold será un juego clave para las futuras entregas de la franquicia. De esa forma, personas que solo jugaron Legends, que son bastante, podrían sentirse cómodos con esta nueva entrega e interesarse en más juegos de la saga Rayman. ¿Ustedes qué opinan de todo esto? ¿Qué es lo que más les emociona de este remake? ¿Les parece bien que se trate de un remake de Legends? Háganmelo saber acá abajo en los comentarios. Sin más que decir, se la lavan, chavos.